todas. Voy a tratar de ser, es una anécdota, una metáfora futbolística la que voy a hacer, los que la conocen. Voy a tratar de ser el Negro Enrique, igual que Diego Armando Maradona en los ingleses. ¿Sí? Voy a hacer dar el primer pase y después voy a hacer cargo de que si yo no hubiera estado, el gol no hubiera sucedido. Así que vos vas a hacer toda la bueno, me parece importante, digamos, lo que planteaba María Herminia respecto de la situación internacional, la mirada que podemos tener. Hace un tiempo, décadas atrás, la Guerra Fría columnaba de un lado a Rusia y sus aliados y del otro lado el occidentalismo de Estados Unidos. Hoy uno de los actores se sigue manteniendo, pero ha aparecido alguien hace pocos años, un crecimiento fortísimo por parte de un actor tremendo como China. Desde lo económico, sin duda, pero también desde lo político y desde lo militar. A pesar de no ser una democracia, en los términos que el capitalismo requiere, ha aplicado el capitalismo comunista, digamos, ¿no? Así que esa tensión creo que es una mirada importante y sobre todo desde quienes somos los países emergentes, o lo que nos llamamos generación emergente, para ver qué juego nos dejan jugar, ¿no? Que podemos jugar, ¿no? Así que empezar por ahí a ver esa cosa de Estados Unidos o China, qué mirada tenés sobre eso. El temor. Hola Jorge, gracias por la línea del doctor. El mundo en general está ordenado en función de la cantidad de potencias. Hablamos de un orden unipolar, como se acaba la Guerra Fría, bipolar, obviamente, multipolar. En el siglo XIX, en Europa había varias potencias continentales y navales. Lo que nos complica son las transiciones hegemónicas. No hay una, dos o más potencias, sino que están declinando las existentes y desafiando las antiguas. Y eso es lo que Jorge acaba de decir. Si emerge Estados Unidos, está ahí, declinación relativa, no absoluta. ¿Se van a ir las manos? ¿O van a coexistir o transicionar pacíficamente? La comparación con la Guerra Fría es pertinente. La Guerra Fría significa que no se cruzaban disparos entre los dos contendientes. Estados Unidos y la Unión Soviética competían, pero con balas, sus súbditos. O uno de ellos con el súbdito del otro, sus satélites, que era la palabra más importante. Esta es una Guerra Fría si uno tiene en cuenta que son competidores que no cruzan balas entre ellos. Pero a diferencia de la anterior, están hiperconectados. La Unión Soviética tenía una economía cerrada y Estados Unidos lideraba una economía abierta. Y cada uno hacía su vida. Ahora los iPhones se hacen en China. Las reservas de China están en dólares americanos. Así que algunos internacionalistas dicen no hay guerra fría porque si uno daña al otro se daña a sí mismo. Si depende de la definición que ustedes quieren, competencia sin balas es guerra fría. Ustedes tienen una competencia en la cual cada uno hace su vida, no es así. Son profundamente dependientes. Por eso el Occidente se habló de la estrategia del desacople, depender menos de China, para que entonces podamos lastimarla sin lastimarla. Y eso es lo que quiere hacer Trump. No sé si me estoy adelantando. Es una pregunta que por supuesto va a ir hacia la deriva, ¿no? Pero digo, ¿el reemplazo de China es un reemplazo de Rusia o es una asociación con Rusia por el debilitamiento de la caída del muro de Berlín y dejar a Rusia solamente como un país y no como la Unión Soviética? Genial la pregunta, porque la respuesta depende de lo que pasa hoy en Estados Unidos. Estados Unidos competía con la Unión Soviética. China era comunista, estaba aliada con la Unión Soviética. Hasta que Nixon y Kissinger se dieron cuenta de que quizás no. China, la Unión Soviética tenía fronteras comunes, disputaban, se temían. Entonces la estrategia de Nixon y Kissinger es abrirse a China y separar a China de la Unión Soviética. La alianza de Estados Unidos con China no hizo que China dejara de ser comunista, hizo que una aliada de la Unión Soviética. Ahora, Trump posiblemente quiere implementar la estrategia opuesta, aliarse con Rusia contra China. Trump se siente cómodo con Putin, quiere acabar la guerra en Ucrania a favor de Rusia. El enemigo es China. Pero los demócratas también. China es lo único que une a los dos partidos en Estados Unidos, el enemigo común. Pero los demócratas prueban la política tradicional, que son guerras convencionales, y Trump quiere una guerra comercial. Basta de balas, vamos a aranceles y retenciones. Vamos junto con Rusia, porque no nos importa que invada Ucrania,
contra China que no queremos que nos importe. Con un detalle no menor, que en esto es que la Europa de la creación de la OTAN es una Europa de crecimiento, es una Europa envejeciendo con una locomotora que es Alemania, que no es la locomotora que era de los occidentales. Hoy aclaré que Estados Unidos declinaba en términos relativos, porque sigue creciendo, sigue inventando apps. Dicen los que estudian en Estados Unidos, Washington está roto, pero Silicon Valley no. La política no funciona, la economía dispara. Y ¿me decías? Comentaba sobre el rol de Europa, que ya no es el árbitro, digamos, absolutamente necesario en ese sentido. Dice, capaz de Europa. Exactamente, claro. Europa, y la sufro, porque Europa está en declinación, en algunos términos. ¿En qué términos? Demográficos. Hay países que están sufriendo una catástrofe demográfica en el mundo. Europa es el mejor lugar para vivir y el peor lugar para soñar. Es la portuguesa, amiga mía. Porque el nivel de vida es excelente, pero las expectativas de mejorarla son casi nulas. Y además, tiene una guerra de corazón. Si gana Rusia, tiene miedo de disolverse. Y hay 8 países europeos, de los cuales 6 son de la Unión Europea, que dicen con total convicción: si Rusia conquista Ucrania, los próximos somos nosotros. Pero dicen Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Moldavia, inclusive Polonia. Sí, podemos pensar entonces que ese rol o ese estigma que tienen del zarismo los rusos lo están llevando adelante con Putin para tratar de volver a aquel espacio zarista de tener a todos estos países que recién marcaste como otra vez como los súbditos del pasado. Nada más que hoy tiene un presidente. Sí. De hecho, Putin se ve a sí mismo como un descendiente de esos zares, que para él la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX fue la caída del Unión Soviética, que para él no era un Estado comunista, era un imperio ruso. Y quiere reconstruir ese imperio, y la historia lo que indica es que el primer Rus, una comunidad de vikingos que vienen de otro lado y constituyen una aldea en el territorio que ellos consideran propio, es en Kiev. Mi abuelo nació en 1908 en Kiev, Rusia, que fue durante mucho tiempo. Lo que pasa es que después, en la caída, después de la Segunda Guerra y después de la Guerra Fría, Rusia reconoce la existencia de Ucrania y se compromete a respetarla. Pero antes de eso, durante el periodo de vigencia de la Unión Soviética, 1917 a 1991, hubo un periodo en el cual existieron las Naciones Unidas. Los rusos hicieron trampa, tenían 3 votos, y uno era Ucrania. Ucrania, parte de la Unión Soviética, no siendo Estado independiente, votaba como si fuera como la Unión Soviética, tenían una silla cada uno. Así que los rusos no utilizan como le conviene la existencia o la existencia de Ucrania. Vamos a tener casi, digamos, un mismo origen zarista, porque mi abuela es nacida en Vilnius, en Lituania. Primo. Somos primos, que somos inmigrantes de sus paisanos. Los efectos económicos del conflicto Rusia-Ucrania, que está durando o ha durado, no sé si Putin lo tenía en la cabeza de que iba a durar así, pero todo parecía que iba a ser una guerra de pocos días, y sin embargo es una tensión permanente. Nunca se sabe hasta cuándo lo puede soportar Ucrania. Los efectos sobre la Europa, digamos, y sobre todo los efectos económicos, ¿no? Con la provisión de gas, por ejemplo, ¿no? Para esa locomotora que es de Alemania. ¿Se están sintiendo hoy de una manera en que los ha obligado, por ejemplo, a Portugal también a reconsiderar sus métodos para proveerse de energía? Sí. España está en una situación privilegiada porque en los Pirineos se corta el mercado energético europeo. Francia nunca quiso servir de traspaso porque ellos producen energía y la exportan a los vecinos. Entonces el gas que viene de Argelia calefacciona España y Portugal. No precisábamos del gas de Rusia. Por eso cuando se cortan los acuerdos con Rusia, toda Europa multiplica la factura de gas, menos España y Portugal, que sube un 15%. Y lo que decía de Alemania es fundamental, porque es la locomotora de Europa. Mejor dicho, era. Pero es el país más poderoso. Y siendo el país más poderoso, es al mismo tiempo el más dependiente. Cuádruplemente dependiente. Dependía energéticamente de Rusia, comercialmente de China,
militarmente de Estados Unidos y moralmente de Israel. No hay nada que Israel pueda hacer que Alemania pueda contradecir. ¿Cómo puede una potencia tan dependiente de potencias internacionales liderar una región autónoma? La respuesta es no puede. Y si vos querés saber el número que te marca, la consecuencia más drástica del corte de relaciones energéticas con Rusia es que Alemania dejó de crecer. Alemania pasó de ser un país en crecimiento a ser un país en recesión. Pasó de ser un país suplementario a ser un país deficitario de comercio internacional. Tuvo que comprar gas licuado y esa era la fórmula del éxito, no era la eficiencia, era el gas barato. Más con la enorme crisis migratoria por la que atraviesa Europa, donde ya las decisiones políticas no son solamente de los europeos, sino que son de los inmigrantes, que empiezan a estar establecidos con sus propios hijos y generar sus propios dirigentes políticos, ¿no? Que ya son, aunque hay escenarios, digamos, de laboratorio, funciona de esa manera a largo plazo pensar que un africano pueda estar dirigiendo algún país europeo. Yo soy inmigrante en Europa, estoy preparando los mis hijos, toma el continente por asalto. Hay dos constantes que se mantienen en todas las encuestas y en las estadísticas. La constante estadística es que el porcentaje de inmigrantes en el mundo es 3,5%. De cada 100 seres humanos, 3,5 vivimos en un país en el que no nacimos. Y hace 10 años era 3,5, y hace 30 años era 3,5, y hace 50 años era 3,5. No hay una explosión de la inmigración en el mundo. Pero sí en algunos lugares. Hay gente que cambia. Empiezan a ir más para Chile, entre Colombia y Venezuela, por el caso más drástico en América Latina. Los colombianos iban a Venezuela, ahora los venezolanos van a Colombia, Ecuador, a Perú, a Argentina. En Europa tuvimos un incremento de la inmigración, sobre todo los países de África y Medio Oriente. Y son diferentes, porque hablan otro idioma, le rezan a otro Dios. Portugal no, porque son brasileños, son caboverdianos, son cristianos, que hablan portugués. Entonces, en cada país depende de dónde vengan los inmigrantes. Pero la segunda constante es que todas las encuestas muestran que en cualquier país del mundo uno consulta a la población por el número de inmigrantes y la gente responde entre el doble y el triple de lo que hay en realidad. Todos los seres humanos pensamos que hay muchos más inmigrantes de lo que hay en nuestro país. Y esto genera un problema político. En Francia, Alemania y Gran Bretaña hay 14%. Eso puede variar un poco. 14%. La gente piensa que es 30%. Dice, tenemos que parar la inmigración descontrolada. Voy a pasar a un tema que efectivamente digamos, es actual y candente, como es el conflicto israelí y palestino. Si bien la guerra, dicen que es la política por otros medios, cuando la guerra es atravesada por extremismos idealistas religiosos, no hay política ahí por otros medios, sino que pareciera que nunca va a acabar esto, ¿no? Y ha tomado ahora, pareciera una beligerancia como nunca la ha tenido desde hace mucho tiempo, inclusive con efectos que va a tener sobre la región. Otra vez la energía dando vuelta, con los países petroleros tomando partido o no en determinados momentos sobre algunas cuestiones, y efectivamente, digamos, con una matanza como hace mucho tiempo no se vivía en este conflicto in eternum, desde que Israel es Estado, ¿no? Temazo sensible. Hay conflictos negociables. El conflicto salarial es negociable. Porque vos pedís un poco más, te dan un poco menos, medís la diferencia. Pedís 100, te ofrecen 80, cerramos en 90. Pero hay conflictos innegociables. Si yo creo en este Dios y vos crees en ese Dios, no podemos creer en medio Dios. Si a mí Dios me prometió esta tierra, me la prometió a mí, no para que te dé el 20%. Y si a mí Dios me dijo eliminar a los infieles, no hay manera de negociar con los infieles. La cuestión es, esto es lo que se llama en inglés un conflicto intratable. La solución para un conflicto intratable es tornarlo tratable, es transformar aquello que está en cuestión. Y esto fue posible porque en Oslo, en 1995, firmaron un acuerdo por el cual se distribuía la tierra. No es imposible. Hay buena parte de la gente que actúa por razones religiosas, innegociables. Pero un montón de gente, que ocurre que es la mayoría, que está dispuesta a ceder algo. Porque en el fondo, por la vida de sus hijos y vivir en paz, están dispuestos a entregar algo. El problema es que tiene que haber alguien por arriba, un broker, un intermediario, un juez, un referee, que marque el final, que diga quién saca.
Y eso es lo que falta en Medio Oriente. El único referee posible son los Estados Unidos, y son un referee bombero, que van para un lado. Mientras Estados Unidos no siente a los jugadores como lo sentó en Oslo, negociaron entre ellos, pero siempre en Estados Unidos el acuerdo con Egipto se firma en la Casa Blanca, el acuerdo con Jordania, el acuerdo con Arabia Saudita, los acuerdos de Abraham. Por eso algunos piensan, Trump es malo para los que van a perder la guerra, Ucrania, quizás los palestinos, pero no necesariamente malo para la paz. Yo no soy trumpista, pero Trump nunca inició la guerra, porque a él le conviene la paz. Él es un inmobiliario, un constructor. Trump no vive de las empresas que producen armas, vive de las empresas que producen edificios. Él hace plata cuando se reconstruye. El negocio de él es que paren las guerras. Fíjense qué ironía, lo que es lo aparentemente agresivo, en realidad se beneficia cuando se callan las armas. Bueno, entramos en un último tema para cerrar este bloque, que es precisamente la elección en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. ¿Habrá alguna vez la posibilidad de que aparezca un tercer partido en Estados Unidos? No se sabe. Pero bueno, la posibilidad entre Trump y Kamala sobre... La llamamos por el nombre de Pila porque efectivamente me cae mucho más simpática, inclusive los demócratas, que los republicanos. Pero porque los demócratas, y en la gestión Biden lo han tenido la posibilidad de tener una relación con el sindicalismo muy lineal, y lo han hecho inclusive con su propio embajador aquí en Estados Unidos, generando, por supuesto, la defensa de sus propios intereses comerciales, pero con muy buena relación con los movimientos gremiales. Así que hoy se está definiendo, y vos me decías, bueno, probablemente no se defina hoy, y de acuerdo a los resultados, se estira un poquito más. ¿Cómo ves eso? No te voy a pedir que digas quién es el ganador, eso seguro. Pues ya tomaste una vez, me contaste la anécdota cuando decía, cuando fuiste en Europa, que estaban, creo que en París, y que me contabas que todos pensaban que iba a ganar Hillary, y que efectivamente se dio todo lo contrario. Así es. Pues la respuesta es fácil, puede ser local, visitando o empate. No hay más opciones. En realidad, el empate significa un montón de cosas. La primera es que no se define hoy. El escrutinio sigue para largo. Si eso se judicializa, es peor. Y si se van a las manos, como el famoso 6 de enero, cuando Trump movilizó a los turcos para tomar el Capitolio, entonces imagínense que Putin se está refregando las manos, pensando sobre qué país me mando ahora cuando los americanos estén destripándose entre ellos. Si gana Kamala, lo más probable es que se mantenga el mundo como lo conocemos. No es un buen mundo. Pero el discurso es un discurso que no habilita la violencia. El discurso de los demócratas es impecable. Los resultados de los demócratas son mucho menos halagüeños. El discurso de Trump, a nuestro paladar, es insoportable, es agresivo, es violento, es excluyente. Sin embargo, la práctica de Trump no fue tan negativa que consiguió los acuerdos de Abraham. Si gana él, sin embargo, la primera paradoja que va a conectar cuando fuera Argentina. ¿Qué más querría Milei que un triunfo de Trump? Sin embargo, Trump ya dijo lo que va a hacer. Y estos tipos suelen cumplir con eso. Retenciones y aranceles, proteccionismo, cerrar la economía. Está calculado cuánto va a tener que pagar cada familia americana de más por esta restricción, con $1.900, medida por medida. Pero eso significa inflación. Y la inflación de Estados Unidos es la inflación del mundo, es el dólar. Trump es malo para la Argentina. Es bueno para Milei porque es un aliado del fondo. Es malo para la Argentina y para Milei porque tampoco tiene una inflación. Claro, en la creencia, por supuesto, visto desde la política del presidente argentino, de creer que el triunfo de Trump le va a agilizar con la negociación. La negociación con el Fondo Monetario. Ven a Trump no como un aliado comercial, sino como un aliado para una negociación de algo que debemos. No es increíble en la mirada cortoplacista que expresa, no de este presidente, ¿vale? El presidente que pasa, ¿no? Pero de este en particular. Sí, y te cuento una cosa divertida, irónica. El único aspecto por el cual a Argentina le podría convenir que gane Trump es porque le va a poner retenciones a las exportaciones de soja a China. Entonces China va a comprar en otro lado. Así que lo mejor que puede hacer Trump para Argentina es echarlos en mano de los comunistas. No creo que Milei se quede de eso.
No creo. Bueno, como queda un minuto, me permito hacer una pregunta. ¿Quiénes son los líderes en Europa? ¿Y qué pasó con Merkel, con Angela Merkel? Los líderes en Europa viven en Washington. Te cuento un ejemplo para que no me crean a mí. Hay una base aérea que se llama Ramstein en Alemania. Son de Alemania, la mayor base aérea de los Estados Unidos en Europa. El grupo de Ramstein son 50 y pocos países que apoyan a Ucrania, con armas, con información, con ayuda humanitaria. Esos 51 países se reúnen ahí. Tienen Estados Unidos y Canadá del otro lado y todos los países de la OTAN y los agregados. Y el que los convoca es el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Y lo dice tuiteando. Hoy convoqué a 51 países. El Ramstein es Alemania. Y dice, hoy convoqué, no hoy nos reunimos. Estados Unidos manda a Europa. Angela Merkel era una aliada de Obama. Y tomó decisiones, algunas muy valientes, algunas muy equivocadas, algunas muy valientes y equivocadas. Como admitir 1 millón de sitios en 2015, que fuera humanitariamente impecable y generó la reacción que hoy está llevando a la derecha a ganar en muchos estados orientales. Ahora bajamos un poquito del continente europeo, de donde muchos de nosotros vinieron, nuestros abuelos y demás, acá hay ejemplos de ellos, para venir a nuestra Latinoamérica, ¿no? Una Latinoamérica conflictiva, con distintas situaciones, con distintas expectativas también, con Bolsonaro, con Lula, genial si lo hubo. Y entonces, bueno, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros en este contexto? Sí, claro, digamos, inmersos como estamos nosotros en esta realidad de pensar Latinoamérica que alguna vez, esa patria grande que alguna vez con términos políticos, pero que tenía que ver también con de bloque regional. Esa gran idea que fue el Mercosur. Mi mirada es que el Mercosur hoy ha devenido en una suerte de sello regional, pero está muy alejado de aquellos objetivos económicos, regionales, culturales, monetarios, comerciales que pretendía. Y supongo que desde Europa o de los países que necesitan negociar con América, me parece que puede verse así también. ¿Qué opinas? Así, eso es lo que pasó. El Mercosur generó grandes expectativas en la región y en el mundo. En parte, el tamaño de Brasil arrastraba al resto y hacía que pareciese un bloque continental moviéndose al unísono. Y lo fue al inicio. Hubo 7 años de oro, de 1991 a 1997, donde el comercio intrarregional se triplicó. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay pasaron a comerciar 3 veces más que antes, sin dejar de comerciar con el exterior. A partir de entonces, los precios internacionales que dio un freno, y ahora lo que vemos es declinación del comercio intrarregional. Uno busca culpables, todos los gobiernos, todos los corruptos, los incompetentes. Y la respuesta es más simple: es la estructura económica internacional y la geografía de los recursos naturales. ¿Qué producimos y quién nos lo quiere comprar? Si producimos soja, nos compra China, porque Brasil también produce soja y también se la compra China. Europa es un continente pequeño, superpoblado e interdependiente. Los europeos viven en las fronteras. Se rozaban todo el tiempo. Si no hacían comercio, hacían guerra. La integración regional es un mecanismo para evitar la guerra y promover el comercio. Acá no hacemos ninguna de las dos. Las pocas cosas que intercambiamos son forzadas, administradas. El comercio automotriz con Brasil no es libre comercio, está fuera de nuestro. El comercio administrado nos fuerzan a introducir tanto porcentaje de otras partes. No lo critico. Lo que digo es que si no se fuerza el comercio, no aparece espontáneo. Si no tenés flujos, no hacen falta reglas. La integración son reglas para administrar flujos. Los flujos van para afuera de la región. Países como Chile, como Uruguay, como Brasil, que tienen políticas exteriores que son inamovibles en cuanto a lo comercial y también a lo político, pasen los presidentes que pasen. Argentina no. Argentina es ondulante en el sector político que esté. Habiendo tanta fuerza por parte de los países, sobre todo de Brasil, en mantener esa política exterior en el bloque, digamos,
Y me da la sensación, adelante una respuesta mía, una mirada, que lo hicieron porque perdían intereses propios, comerciales, simplemente. Acá soy un poco más piadoso para la cuestión, porque es la única política exterior que se mantuvo en los 40 años de democracia. La primera década no existía como tal, pero los acuerdos que Alfonsín negociaba con Brasil. En el 91 Menem firma el Tratado de Asunción. Es difícil encontrar otra política exterior tan consistente. No porque se lo haya tratado bien, pero no nos retiramos. UNASUR nos retiramos. Con las Malvinas nadie dejó de reclamarlas, pero pasamos por Wilipú, la estrategia Magunas, a veces con los Falklands. Otra a favor. El acuerdo que estamos negociando hace 20 años con la Unión Europea no se firma por culpa de la Unión Europea, en particular de Francia. Bruselas quiere, la Comisión negocia, Francia no. Proteccionismo agrícola. Producimos más barato y más rico. Y ellos no quieren que les ordenemos a los agricultores que votan y marchan en las calles. Así que esto que no está haciendo el Mercosur no es culpa nuestra, ni de Lula ni de Milei. Por buenas o malas razones, esta vez si alguien sale, la culpa de afuera. Brasil, digamos, en ese caso, un caso que mantiene la divergencia entre la aparición, no la aparición, sino el regreso de las políticas de Lula, no del Lula de su primer mandato, claramente, digamos, con la posibilidad y con la decisión de negociar aún con sectores que él combatió durante el primer mandato, y la vigencia en las últimas elecciones distritales y desde el bolsonarismo de una manera fuerte, todavía dejándolo vigente, ¿no? Alguna vez, por ahí me estoy adelantando, pero en Bolsonaro siempre veo lo que vos marcaste como lo que es el amateurismo de la política, ¿no? Es decir, alguien que pareciera que no tendría que estar en ese lugar, pero de golpe aparece en ese lugar y ocupa el cargo más importante. Hoy está esa tensión muy fuerte, ¿no? Brasil elige a Lula como presidente para el actual mandato. Sin embargo, el bolsonarismo se mantiene muy activo, inclusive con una salida casi tan caótica como fue la de Trump el 6 de enero, ¿no? Esa en el último mandato. Esa tensión, ¿cómo la visualizas? La polarización llegó para quedarse. La democracia que nosotros conocimos parecían ásperas, duras, paros, represión, y sin embargo había mucho más pacto, mucho más consenso y sobre todo mucho más pensamiento parecido que el que hay ahora. Las diferencias que estamos viendo en países como Brasil o como Estados Unidos son mucho más profundas que las que había en Argentina. Yo me atrevo a decir que las que hay todavía en Argentina. Milei tuvo 30% de los votos en la PASO y 30% de los votos en la primera vuelta. Esos son los votos de Milei. El resto son los votos de balotaje, el apoyo condicional. No son los que quieren tener perros de hijos o salir de todas las organizaciones internacionales o buscar diplomáticos de carrera. En Estados Unidos y en Brasil la cosa es más profunda, por diferentes razones, una de ellas religiosa. Y esto no hago juicio de valor, pero de algunas corrientes religiosas que tienen visiones mucho más conservadoras y las militan en política. Y esto tiene consecuencias electorales. ¿Cómo es el tema de los ateos? Cada vez más presente. En América Latina, en los últimos 4 años, 21, 22, 23, 24, 16 elecciones presidenciales. En 13 ganaron partidos políticos que no existían 10 años antes. Los 3 países donde gobiernan partidos tradicionales son Brasil, Paraguay y Uruguay, que va a elegir un partido tradicional dentro de poco. Si los partidos no hubieran desertado, Milei no sería presidente. El problema de los partidos argentinos es que se durmieron en los laureles. Para un poco ir cerrando el tema de latinoamericano, es preguntarte por la mirada que tenemos sobre Venezuela, ¿no? Esta cosa de isla que hay respecto del sistema democrático, y cuál es la deriva que puede ser, ¿no? Ese aislacionismo que pretende autohacerse y autoinmolarse, o
poco la explicación de ser un país que pareciera sometido a las decisiones de un liderazgo místico, bastante parecido a algunos de los que conocemos, ¿no? Primero, para describir la situación de Venezuela, que nos parece que es una interpretación personal. Es una catástrofe demográfica. 25% de los venezolanos dejaron el país en la última década. Más allá de lo que pensemos del régimen o del presidente, esto no puede ser un éxito. 8 millones de venezolanos viven afuera de Venezuela en la última década. Paradójicamente, esto recuperó la economía, porque mandan remesas. La dolarización efectiva de Venezuela se debe a que esos 8 millones trabajan para mandar a los familiares que quedaron. Y estos familiares viven gracias a esto, de la paradoja del fracaso. ¿Cuáles son las causas de esto? Claramente incompetencia del gobierno, por lo menos de 2013 en adelante, de Maduro, además del costo de la oposición, porque inventaron un golpe muy rudo en el 2002, pero además condiciones estructurales. Venezuela solo producía petróleo. Los países que solo producen un bien exportable son casi siempre autoritarios y pobres o desarrollados. Las excepciones son los que crean fondos soberanos, que esterilizan el exceso de dinero. Chile lo hizo. Chile resiste la riqueza del cobre, junta la plata y la saca fuera. El coste fue, los chilenos dijeron en octubre del 19, no estamos satisfechos con este sistema. Muchos de los problemas en América Latina no son de distribución, son de dignidad. La gente quiere respeto. El año pasado había compartido en la Organización de Estados Iberoamericanos una estadística interesante. Habían preguntado a todos los países de Sudamérica, preguntándole qué pensaban, cuál era el mejor sistema para gobernar un país. Podían no elegir el democrático. Los dos países que mayor porcentaje tuvieron fueron Uruguay primero con el 62% y el 60% después Argentina. Es decir, 6 de cada 10 decían la democracia es un sistema que nos permite vivir en un país. Pero había un 40% que no les interesaba cuál era. Y lo más grave de todo eso es que tomando esos 60% de ambos países como un 100% y le preguntaban, ¿pero la democracia te solucionó todos los problemas? Solo 4 de cada 10 sí me solucionó el problema. Es decir, que hay una deuda de la democracia y que también a veces se descreen esos sistemas, inclusive en estos países. Y creo que Argentina en algún punto anda en esa deriva de parecerse cada vez más a algunos países latinoamericanos donde la pobreza es capaz de ser cada vez más alta y la riqueza se concentra en sectores muy concretos. Voy a poner marxista o socialista. Y si el problema no es en la democracia, sino en el capitalismo, si lo que genera pobreza, desigualdad y concentración del ingreso es el intercambio en el mercado, el sistema de producción, y no el sistema de decisión, porque lo que estamos viendo es que esto pasa en todo el mundo. Para que muchos, no solo de tontos, pero este dato que te voy a dar va de la mano de lo que decía. Hay más chinos que creen que China es democracia que americanos que creen que Estados Unidos es democracia. Porque la gente valora la democracia como satisfacción. La gente satisfecha considera democrático su sistema, la gente insatisfecha no. Los norteamericanos están insatisfechos, la mitad creen que hubo fraude. Y si gana el otro, va a ser la mitad opuesta a la que tiene. Mientras que China crece económicamente. Entonces, si la democracia tiene connotación positiva, la gente dice, ¿estoy bien? ¿La democracia es buena? Apoyo. Hay dos cosas que el capitalismo, desde, vamos a poner aquella revolución industrial hasta ahora, está necesitando cada vez menos. Uno es la democracia para funcionar. El capitalismo funciona aún sin democracia. China es un ejemplo concreto, por citar uno de los ejemplos. Y el otro es que el capitalismo funciona también sin la intervención del ser humano como cuestión fundamental. Porque para producir bienes y servicios, en el siglo pasado, o mitad del siglo pasado, se necesitaba la intervención del trabajador para funcionar. Y hoy el capitalismo financiero produce dinero por el dinero mismo sin que intervenga la mano del hombre para producir esos bienes y servicios. O sea, está en juego y en discusión si esas dos variables, como son la democracia y el trabajador, el hombre como tal, son necesarias para el capitalismo. Son dos dolorosísimas preguntas. Empiezo por la primera, que es más fácil.
El capitalismo no necesita democracia, pero necesita estabilidad social. Necesita que la gente no le queme la fábrica. La democracia es el mejor mecanismo para conseguir estabilidad social porque es eficiente administrando información descentralizada. La tecnología, inteligencia artificial, Big Data, permite administrar más eficientemente la información descentralizada. Los chinos no precisan que la gente vote, porque tenemos esto. El gobierno chino sabe lo que pensamos, sabe lo que sentimos, sabe lo que queremos, porque un gobernante local. Es la primera vez en la historia que descubrimos un sistema más eficiente que la democracia para administrar información descentralizada. Y esto se vincula con la segunda cuestión, la tecnificación, la automatización. Y si no precisan de nosotros, ya no para votar, tampoco para trabajar, es un sistema que todavía, una pregunta que todavía no conseguimos resolver. En principio es el mundo ideal. Los robots trabajan, nosotros consumimos. Pero en la práctica, el trabajo de realización personal, el trabajo no es solamente ganar un salario. El trabajo, dice Marx, nos hace humanos. Los monos no trabajan. Los seres humanos no realizamos el trabajo. No es solo un modo de producción, es un modo de realización. Tenemos que buscar la vuelta. La famosa anécdota que cuando el dueño de la fábrica le decía al dirigente gremial que se jactaba de tener la producción en serie con máquinas que reemplazaban la mano del hombre, haciendo partes para automóviles. Y el dirigente gremial le pregunta, bueno, ¿y a quién le van a vender los automóviles? Evidentemente sí. Bueno, ya vamos entrando al otro bloque. Para meternos en Argentina, el otro día comparto unos números que veía y digo, Argentina va a encontrar tal vez su rumbo cuando entienda que tiene que acompañar a Brasil. Brasil le vende a China por $122.000 millones y tiene un superávit de $60.000 millones. Argentina le vende a China por $5.000 millones y tiene un déficit de $10.000 millones. Algo no anda bien. Y a propósito de que algo no anda bien, ¿qué pasó en nuestro país? Bueno, es mirada argentina. Es una mirada absolutamente para salir del estado de shock y tratar de averiguar qué es lo que está pasando con la política. Yo considero también, como venía hablando recién Andrés, que la desaparición de los políticos es una verdad irrefutable. Yo que provengo del peronismo, creo que la última vez que tuvimos el partido vigente fue en la elección, en la famosa interna entre Menem, y tengo que remontarme al siglo pasado. Luego de ahí para acá, los partidos no son necesarios más que para armar las listas, sino para discutir las plataformas. Así que ahí ya tenemos una primera mirada. Luego está lo social, digo, ¿no? Donde veo que la gente, donde tiene una necesidad y donde hay un derecho, luego va a haber una necesidad. Entonces ese círculo malicioso genera reclamo permanente que los políticos, o la política en realidad, no tomó la verdadera dimensión. Y lo disruptivo de todo esto es, volviendo a aquella estadística que citaba recién, es que a la gente tampoco le importa que quien realice las cosas, realice los beneficios que necesita, sea a través de un sistema democrático o de un tiránico. Es exactamente lo mismo. Así que creo que Milei ha encajado perfecto en eso. Así que estamos acá saliendo del show, pero ya casi con un año de su mandato. Y bueno, han pasado cosas, evidentemente. De hecho, muchos de acá hemos sido críticos, y aún así la sociedad, en la mirada que tienen, sigue viendo a Milei como una posibilidad concreta de ser un líder que lleve a la Argentina hacia un lugar más vivible, como esa posibilidad. Así que esa catarsis todavía el sistema político argentino no lo ha hecho. Peor aún, está inmerso en una gran cantidad de que no tiene sentido. Así que por ahí va la cosa. Sí. Milei es producto de tres circunstancias. Una es estructural, la crisis económica,
En el mundo hay 200 países, 6 tienen alta inflación, Argentina es uno de ellos. Además, en 60 años somos el país que tuvo más años recesivos en el mundo. Y finalmente somos uno de los países que más defaultó su deuda, no solo con los acreedores extranjeros, con los argentinos también. La especificación asimétrica de default por los ciudadanos. Así que hay un problemita ahí, que no es en la política, no hay autoritarismo, no hay guerra, no hay violación masiva de derechos humanos. Hay inflación, recesión y default. Eso es lo estructural. Y la democracia había prometido otra cosa. Alfonsín promete 100 años de democracia y comer, colar y educar. Los 100 años van bien, 41 y seguimos. Pero en comer, colar y educar la gente siente que pasamos. La segunda es, los gobiernos de los últimos años fracasaron en parecer serios. No solo no resolvieron la economía, sino que además se peleaban por tonterías, o Bullrich y la reja, hacían fiestas en los libros que podían cerrarlas en nuestra casa. Por la incompetencia del establishment, que me llaman acá. Y el tercer factor es Milei, que es un ser, guste o no, extraordinario, con un vitalismo y un olfato capaz de distinguir quién tiene qué capacidad, quién quiere qué, más allá de no tener un partido político. No precisó un partido político para entender lo que quiere la gente. Hay algo también ahí que me parece que también ha cambiado, que es la escucha social. Es decir, la manera en que los emisores del voto hacen la emisión del reclamo también ha cambiado, ¿no? Hace aproximadamente 60 días presentamos en la CGT un libro de un autor rosarino, Adriano Peirone, que hacía un análisis sociológico sobre las cartas que Perón recibía, más de 100.000 en aquel momento, para luego armar el segundo plan quinquenal. Eran cartas que se escribían, no importaba, digamos, quién era el presidente, sino el modo en el que se relacionaba la gente con el líder. Era escribirlo en manuscrito o a máquina. Grandes cosas o pequeñas. Y hoy ese sistema de escucha social tiene otra deriva. Por la red, que suelen ser distópicas, que suelen proteger el anonimato, y además por la ira. Y la ira se utiliza como herramienta de la política de una manera muy, muy fuerte. De hecho, el actual presidente utilizó todo eso para posicionarse en un lugar. Antes se buscó la solución de los problemas a través del acuerdo político. Hoy parece que lo disruptivo es tener esa ira, tener esa bronca, tener esa rabia, expresarlo y hacerlo de una manera absolutamente brutal. Y parece que eso garpa en política, como se dice, ¿no? Sí, hay dos razones para eso. La primera es que hay rabia en el público. Y la rabia tiene que ver con el estancamiento económico. No solamente, pero sobre todo. El estancamiento económico se manifiesta en que con un trabajo mediocre no se puede tener una vida digna. Hasta hace unos años, con un trabajo mediocre se podía tener una vida digna. Los perdedores tenían dignidad. La meritocracia se va del extremo, lo que hace que los perdedores pierdan su dignidad porque se merecen el trabajo, se merecen la derrota. La meritocracia en el extremo lleva a lubris, arrogancia a los ganadores y al resentimiento a los perdedores. Pero además se horizontalizó la comunicación política. Antes la comunicación política era jerárquica. Uno quería saber algo, leía un diario, leía un periodista. Ahora leemos Twitter. El Twitter lo quería cualquiera. Y antes alguien en un bar insultaba a un presidente y tiraba la puteada en el bar. Ahora la puteada se viraliza en Twitter. Igual es lo mismo. Una vez que uno fue insultado, una vez que uno fue difamado, pensaban, la difamación tiene mucho más fuerza que la desmentida. En esa, como todo sistema democrático, sobre todo en Argentina, la necesidad del protagonismo de la oposición es absolutamente importante, ¿no? Y la oposición, pongámosla en el justicialismo, en el PRO, en el radicalismo, en algunos partidos provinciales que a veces son derivas del justicialismo, del radicalismo, del PRO, y a veces son la conjunción de ambos, tienen
tienen ahí un diálogo interno que no terminan de resolver. A veces por cuestiones estratégicas tienen una condición de aliados del gobierno, a veces por una condición de tener que sostener sus escritos, tienen esa condición, pero no terminan de acertar cuál es el método político para oponerse. El año que viene seguramente muchos de los distritos van a poner en juego sus gobernaciones, 2 en particular, Santiago del Estero y Corrientes, y el resto legislaturas, ¿no? El actual presidente, lo pongo como centro porque efectivamente quien marca la agenda de lo que se está hablando en política, ha descreído siempre de la institucionalidad como tal, aunque se aprovecha de esa institucionalidad. Y se descree de tal modo porque, bueno, lo ha tratado de ratas al poder legislativo, lo ha tratado menospreciando al poder judicial. Aún así eso funciona porque, ¿por qué? Porque lo permite, porque son aliados que dicen, bueno, pero el año que viene yo me pido mano a mano con esto, que no es un partido, porque la Libertad Avanza está en formación, aún ni siquiera es un partido, y eso efectivamente es algo como para empezar a mirarlo con un poquito de atención. Tengo una mala noticia. Otra más. Siempre el presidencialismo ordena el oficialismo y desordena la oposición. Pasa en todos los presidencialismos y pasaron en Argentina desde el 83 en adelante. ¿Cuántos bloques tenía el peronismo en la década del 80? Se va a tener 4 en la Cámara de Diputados. Lo que unifica la oposición es la candidatura presidencial. Lo que va a pasar en el que viene es que cada oposición irá por su camino con alianzas parciales en algunas provincias y enfrentándose en otras provincias. Un poquito ahí con el plan económico del actual presidente o del partido gobernante. Es un plan económico que efectivamente tiene ganadores y perdedores. Quienes representamos a trabajadores y trabajadoras, vemos que a lo que viene sucediendo del año han caído más de 12.000 pymes y micropymes, más de 200.000 puestos de trabajo informales, que se han transformado a veces en informales y a veces en desempleo. Y lo que estamos viendo es un aumento grande de la pobreza, una concentración de esta, digamos, en los sectores del conurbano, y eso implica conflictos gremiales. Debo decirlo también que aquellos que recién hablábamos, aquellos primeros meses de este gobierno han sido, digamos, conflictivos con la relación con los sectores gremiales. Sin duda estuvimos en la calle, hubo medidas de fuerza, lo hay ahora también de maneras sectoriales, pero no sigue siendo absolutamente, digamos, la generalización. Esos niveles de pobreza, esa recesión, va en contra de lo que el propio presidente planeaba, es decir, soy un genio haciendo que funcionen las cosas con y sin dinero, digamos. Bueno, pareciera que no estaría funcionando. Hay algo que sí es rescatable, que la inflación ha bajado a niveles como nunca antes lo había, pero la recesión estamos en la más profunda de todo. El control de eso es el control de lo social. Y el control de lo social no lo tiene el presidente. Lo tienen las organizaciones gremiales, lo tienen las organizaciones políticas, lo tienen las organizaciones sociales. Hoy no hay un plan desestabilizador y nunca lo hubo. Yo soy un convencido de que Milei es un presidente que va a durar 4 años, tiene que durar 4 años, pero no tiene que durar 8. Hay que ser una alternativa que no sea para 8 años. Y en ese sentido, esa gobernabilidad a él tampoco le interesa, haciendo disruptivo todos no solo sus acciones, sino también sus discursos. Nosotros siempre pensamos que el ajuste era impopular. Un presidente impopular, si no tenía apoyo legislativo o de algunas proporciones, caía. Milei lo que hizo es divorciar el ajuste de la popularidad. Él ajusta, pero no es impopular. Él necesita ser popular porque si no, no duraría 4 años. Y él aprendió la fórmula que nosotros no conocemos. Cómo ajustar, no solamente generando paciencia social, sino apoyo social. Gente aplaudiendo de chivos. La crueldad en Milei puede ser un sentimiento, pero sobre todo una estrategia. Es una estrategia basada en la rabia que la gente le tiene a los que estaban antes.
hay tanta frustración, tanto resentimiento con la calidad, que la gente paga para vengarse, paga con su propio sufrimiento. Hay estudios en Europa que se hicieron sobre esto y muestran que los sectores populares son aquellos más proclives a votar en contra de sus intereses para poder retroceder. Es como la escena de Gadena, no sé si la vieron, pero el esclavo se le queja al amo porque dice: ¿cómo puede ser que haya un negro arriba de un caballo? El esclavo le dice al amo, y el amo le dice: ¿qué querés, que se lo saque? No, dice: ¿qué querés, que te compre uno? No, quiero que se lo saques. Es decir, quiere que vuelva al estado que está. Es increíble. En esta relación de Milei con los poderes, hay una especial con el Poder Judicial, que no lo veo en guerra permanente a esto. Hay una suerte ahí de asociación estratégica o de búsqueda de sociedad en vista a no tocar esos intereses. Pero efectivamente, como él lo llama, es una corporación junto con unas corporaciones empresarias que tiene una mirada. Yo particularmente pienso que el Poder Judicial necesita una aún mayor democratización de la que tiene, con otra búsqueda de estructura y de manera de llevar adelante la justicia para que llegue de la manera más eficiente, rápida y a la mayor cantidad de gente posible. Pero no lo veo al presidente con ese problema en la agenda, ¿no? Que siempre fue para todos los presidentes un gran problema durante el mandato y hasta el final. Milei no tiene una gran noción institucional, pero tiene una lúcida noción del poder. Y sabe que para no tener problemas necesita a los jueces de aliados o súbditos. Y por eso le ofrece la candidatura a la Corte al más casta de todos los jueces del país, que es Ariel Hijo. Pero esto no hace falta que lo veamos ahora, pueden leer las columnas de Carlos Pañi desde hace tiempo. Había otros que eran parecidos o peores, pero se fueron jubilando. Milei elige la corporación a la que quiere confrontar. Dentro del Estado eligió a los diplomáticos, ahora que son débiles, están inertes frente a él, y él cree que no lo necesita. Y eligió premiar a los policías, a los militares y a los jueces, porque él cree que lo necesitan. A los jueces para no terminar preso, a los militares para no terminar preso. En este sentido, me parece que la pregunta que siempre me hago, y sobre todo, digamos, viendo el accionar de los partidos políticos, de la lista de opositores, es quedarnos en solo marcar los errores del presente o empezar a pensar imágenes del futuro. Digo, cuando estaban presentes, cuando antes los partidos eran lugares donde se asociaba la necesidad, las posibilidades de resolver esas necesidades, había gente que se asociaba para tratar de entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba reclamando la gente y ver esas imágenes de futuro que le podrían resolver. Hoy lo que veo es una política que solo dice: bueno, en algún momento se va a caer, por ejemplo, y creer entonces que van a venir hordas a solicitar que el peronismo vuelva al poder, que el radicalismo lo retome, y eso no va a suceder. Probablemente voten al oso Barney y no a alguien del peronismo, ¿no? Entonces, digo, otra vez, a ese concepto que vos llamaste amateurismo, ¿hay todavía una falencia en la representatividad de la población argentina? En términos políticos, por supuesto. Sí. Gremiales no, están muy bien representados. Hay, pero no es típica, no es propia de la sociedad argentina, la estamos viendo en todos lados. Les cuento dos ejemplos muy simples. Uno piensa que en Europa funciona todo bien, los ricos y democráticos. Sin embargo, los partidos que gobiernan Francia e Italia no existían en el año 2010, porque implosionaron el sistema de partidos de esos dos países que casi inventaron la civilización. No es acá que pasa esto nada más, es un problema de la representación democrática, por esto que hablamos de la horizontalización de la argumentación. Ahora, Naires es más que Naires, demasiado activos, pero no con respeto. Ahora vale lo mismo la palabra de un burro que de un gran profesor, y eso no es democracia, porque lo que tienen que hacer son los profesores, votar todos como iguales.
Pero la verdad no la tenemos como igual. Un médico sabe más que yo en medicina. Yo espero saber más de política que un médico. Hay gente que se prepara para hacer cosas. Los representantes tienen un oficio, además del oficio del trabajador. Ser gremialista significa un aprendizaje y una formación. Y lo que hace la horizontalización de la comunicación es poner a todos en la misma bolsa. Esto es disfuncional. ¿Por qué cuento esto? Porque es muy difícil que esto vuelva para atrás. Esto se va para atrás. No aprendimos todavía, no le encontramos la vuelta. Estamos viendo la manera de que la democratización de la comunicación no implique las pre-jerarquías funcionales. Sin jefes, sin conducción, las manadas se pierden, no somos rebaño. Pero esto de la conducción se respeta de indicar lo pedagógico, lo religioso, lo gremial. Se acepta que hay funciones que cumplir. Y que aunque todos las podemos cumplir, no las podemos cumplir al mismo tiempo. Y además, la idea, esa idea de acuerdo social, de pacto social, que siempre estuvo en boca de muchos, se ha alejado absolutamente del presidente, no la necesita, no quiere. Recuerdo alguna reunión que habíamos tenido en la embajada de Portugal, precisamente con el vicecanciller, que nos contaba la salida de la crisis tremenda que había tenido Portugal, donde había sido un acuerdo social. Y contaba esta anécdota, nosotros que éramos dirigentes gremiales y estábamos ahí sentados con él, y nos decía, bueno, todos los sectores estuvieron dispuestos a perder algo para poder ganar algo a largo plazo. Había dos sectores que básicamente eran de comunistas, que eran los sectores de la docencia y del transporte, que no estuvieron de acuerdo con el pacto, pero no hicieron nada para interrumpirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pusieron a hacer huelgas crueles y demás. La Argentina es inviable que alguna vez nos sentemos en alguna mesa. Yo le contaba a Andrés que desde la CGT habíamos armado en el primer trimestre un 17 puntos, que es un 17 puntos para la firma de un nuevo contrato social con base en el desarrollo, el trabajo y la producción. Lo veo bastante alejado de que podamos sentarnos en una mesa, a pesar de que en el mano a mano todos nos dicen sí estamos de acuerdo para, ¿no? Lo hablamos con Facundo Mann, lo hablamos con Lustó, lo hablamos con Macri, inclusive hasta cruzamos el Jordán y nos juntamos con la izquierda más extrema, y sin embargo después cuando decimos, bueno, vamos a sentarnos todos juntos, no sucede. Al presidente le viene perfecto, ¿no? Ahora tengo una buena noticia. Argentina tiene pactos súper firmes, solo que no estamos conscientes de ellos. Son pactos individualizados, internalizados, no están explicitados por los políticos. Ejemplo, cuando ganamos el mundial, tuvieron 5 millones de personas en la calle, no hubo un muerto, no hubo policía, no hubo Estado ese día. Además del ejemplo de la gente que le regalaba la camiseta, las lincheras, no hubo violencia. La sociedad argentina es mucho menos violenta que la mayor parte del resto del continente. Es un pacto de convivencia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No éramos así en la década del 70. Nos cagábamos a tiros. Hoy somos distintos. No sabemos qué es lo que nos llevó a eso. En realidad lo que estudiamos creemos saber. El fracaso de esa experiencia, el fracaso de lo que vino a cortar esa experiencia y la derrota de Malvinas. Somos una sociedad pacificada. Y los políticos no se están metiendo contra eso. Y ahora, un rayito de optimismo, otro más. Milei es violento, retóricamente. El ajuste de Milei en 11 meses no provocó un muerto. No hay piquetes, no hay muertos en la calle. La gente no quiere morir y el gobierno no quiere matar. Se hacen los malos, son medio malotes. Pero no quieren muertos. Otra vez, esto no disculpa a nadie. Y si uno le pregunta al gobierno y a la gente, a lo mejor no piensan lo mismo, que son conscientes de esto. Pero esto es lo que pasa. Los argentinos vivimos sin matarnos, sin querer matarnos. Y eso no pasa en México, no pasa en Colombia, no pasa en Ecuador, no pasa en América Central, y no pasa en Estados Unidos, donde tienen 50% más homicidios que nosotros y violencia política, hubo 5 muertos en la toma del Capitolio. Para cerrar, una preguntita, porque creo que hace al público que hoy tenemos aquí
¿Cuál crees vos o tu visión sobre el sindicalismo en esta etapa? Yo fui alfonsinista en los 80, me hace espectacular, porque si hubiéramos tenido la relación que tenemos ahora, en los 80, Milei no sería presidente. Nos peleábamos sin saber que estábamos mucho más de acuerdo de lo que creíamos. Y hoy tenemos una relación, podemos escucharnos, podemos entender. Yo estoy fascinado con esta relación. Y estoy fascinado con la capacidad de observación que encuentro del otro lado. Tenés que encontrar los nombres. Un amigo sindicalista, rodeado de otros sindicalistas, que me decía: mi gente la respeta, por eso lo votaron. Pero de estos piensan que son todos unos corruptos. O yo no estoy a favor de este gobierno, creo que esta política es perjudicial, pero muchos de mis votantes lo votaron. Esta conciencia es fundamental. Esto le pasa a todos los gobernadores. Estamos todos desgarrados entre lo que pensamos y lo que piensan los que son nuestros también. Ojalá esta percepción que tiene el sindicalismo la tuviera mucho más política. Después, una cosa es el diagnóstico, otra cosa es lo que hacen. Lo que hacen en este momento parece insuficiente, en otro momento parece excesivo. Pero yo no soy quien para decir lo que tienen que hacer, porque los políticos deben dar mucho más que ustedes. Gracias.